Mari Mari pour la mienne, pour Campeche. Uh, Welcome everybody. My name is Amalia Cordova. I'm a Latino Digital Curator at the Center for Folklife and Cultural Heritage. Buenos días, mi nombre es Amalia Córdoba, soy curadora de medios latinos y emergentes en el Centro de Tradiciones Populares y Patrimonio Cultural de aquí de la institución Smithsonian. Les estoy hablando desde el territorio Piscataway, en la costa atlántica de Estados Unidos, en la ciudad de Washington, Distrito de Columbia. Y aquí estamos presentando la versión 2021 de Native Cinema Showcase, un programa de cine que ya tiene 20 años presentándose, generalmente en el sur oeste de Estados Unidos, en territorio de mucha población indígena, pero que por razones de fuerza mayor estamos realizando de nuevo en edición virtual. Y me complace mucho darles la bienvenida a dos participantes del festival que están con sus pelis, sus documentales y ficciones participando de este festival. Nos acompaña Ayelen Lonconao desde el Wallmapu, territorio en Chile, y Marcos Ixhualanquej desde aquí de Estados Unidos, tengo entendido del estado de Colorado. Y quiero primeramente darles la oportunidad de que saluden aquí al público. Gracias. Ayelen. Mari Mari. Mari Mari, mi nombre es Ayelen Lonconao Vargas, soy mestiza, mitad chilena, mitad mapuche de Chile, y muchas gracias por esta invitación, la verdad, muy honrada. Y la película con que estás se llama Meli. La película con la que llegamos se llama Meli. Gracias. Marco, buenos días. Buenos días. Hola, me llamo Marcos Ixhualanquej. Soy originario de Guatemala y pertenezco a la comunidad indígena Chuj. Y formé parte de la película Chuj Voice of Summer. Que es una fantástica película. Las dos películas tratan del tema de la migración, de alguna manera, ¿verdad? Tanto de la migración, como comentaba Marco, desde Guatemala hasta Estados Unidos. Y en el caso de Meli, de la película de Ayelen, se trata de una migración del campo a la ciudad y también de los regresos que se hacen. Para el público que no conoce un poco las regiones de las que estamos hablando, cuéntanos un poco de dónde vienen los personajes y a dónde van y cómo se producen esos lazos en las películas. Ayelen, si nos puedes comenzar a comentar. Bueno, Meli es una familia que migra desde el campo, familia mapuche. El territorio chileno es muy largo, entonces son alrededor de 600 kilómetros de viaje, por lo tanto es un viaje que es muy difícil volver al territorio. La gente vuelve normalmente, pero vuelve muy poco. Es muy difícil retornar de la ciudad acá en Chile porque está todo muy centralizado. La universidad, los trabajos, están dentro de la capital que es Santiago. Y esa es la razón por la que estos personajes tienen que emigrar por trabajo, y Meli está estudiando en la universidad y empieza a sentir un llamado ancestral que la presiona a volver a su territorio. De eso se trata el corto y está basado en hechos reales. Y en el caso de este corto, Ayelen, fue presentado como parte de tu carrera en cine. ¿Cómo fue que tú optaste por contar esa historia para el proyecto final de tu carrera? Sí, esta fue nuestra obra de título junto con unos compañeros, así que tuvimos apoyo de la Universidad de Chile. También nos ganamos un fondo de CONADI, que es el centro que apoya a indígenas aquí en Chile. Eh, y el tema a tratar fue porque una de las razones por las que estoy estudiando, o estaba estudiando cine, que es para poder contar nuestras historias de una forma en que los mismos protagonistas, que son los mapuches, puedan verse en el cine, a modo espejo, a modo de sentirse identificado con esta historia y emocionarse. Así que es un corto que fue hecho para mapuches, y que es un agrado sentir que es de interés para los chilenos y para gente de alrededor del mundo.
Muchísimas gracias. De acuerdo. Marco, ¿nos cuentas un poco? También, esta es una ficción, ¿verdad? El Chuj Boys of Summer, pero se siente mucho que es una historia muy real. Cuéntanos un poco cómo fue ese acercamiento y también cuéntanos un poquito de cómo fue el tema de migrar para Estados Unidos. Se llama Pedro el personaje principal y él al no tener mucha oportunidad en su comunidad en Guatemala decide aventurarse aquí para llegar aquí en los Estados Unidos. Pero teniendo muchos amigos y conocidos, él pudo ver otro futuro que tenía sumado, aunque él sentía que no tenía mucho. Él decide entrar a la escuela, en el cual él empieza a conocer amigos, así comunidades indígenas aquí también, el cual le brindan así su apoyo para que él prospere aquí en el suelo americano. Y conforme el tiempo él se va, todos sus familiares van regresando a Guatemala y que cada consejo, y todos le dan un consejo, el cual es aprovechar cada oportunidad que se le otorga. Y él lo toma muy personal y estando agradecido, él se empeña a aventurar en su vida. Tú fuiste parte del equipo de guión de esta película. ¿Cómo fue que se te acercaron o cómo se produjo tu participación para hacer la película? Uh, es que yo con el que filmó la película atendemos la misma escuela aquí en Colorado, en high school. Ahí yo conocí al padre de él y él estaba interesado en mi historia y él nos conocimos con su hijo entonces así nos pusimos fechas para encontrarnos cada domingo en la mañana y platicar. Y él me hacía preguntas así sobre mi vida, yo le contaba cómo fue que llegué aquí y ahí basado en mi vida empezamos a escribir el guión. ¿Y el trabajo lo hicieron entonces, el guión lo iniciaron en inglés? Sí, fue en aquel entonces yo no podía hablar tanto inglés, pero sí nos pudimos así comunicar así uno hacia el otro y pudimos así tener un guión así bien escrito. Es una historia inesperada y bastante íntima. Yo creo que cuando la gente piensa en Telluride, Colorado, piensa en comunidades muy privilegiadas, en el esquí, el turismo, el festival de cine, pero poco se imagina uno de las comunidades latinoamericanas y sobre todo comunidades indígenas, migrantes, que están haciendo posible la vida ahí. Me pareció interesante visibilizar eso. Hay historias como clásicas de migración, como el norte, ¿no? Que hablan de la migración centroamericana a Estados Unidos, a las grandes ciudades. Pero aquí nos sorprende un poco porque está en un pueblo pequeño y en un lugar como bastante exclusivo. Pero ahí también se ve que es posible y hay una comunidad pequeñita pero muy unida de hombres de tu pueblo, ¿verdad? ¿Cómo Sí, fue convencerlos a ellos de participar también en la película? yo ya llevaba aquí 2 años y me enteré que habían otros así del pueblo mío que estaban aquí también. Y ahí como yo trabajaba así en diferentes restaurantes, allí fue como los conocí. Y al tener así un lazo estrecho con ellos, así de amigos y como una comunidad así unida, decidí contactarlos y preguntarles si estaban interesados en formar parte de esa película conmigo. Y ellos dijeron que sí estaban muy interesados. ¿Y cómo han quedado ellos satisfechos con el resultado final de la película? Estuvieron muy orgullosos porque durante los tiempos aquí en Telluride siempre habían así habido film festivals y otros festivales acerca así de películas y nunca había habido algo así de una comunidad indígena de otro país. Y cuando se enteraron que muchas personas fueron a verlo y les gustó
y las personas que asistieron vieron, reconocieron así a ciertos personajes de la película y los contactaron. Ahí fue cuando me dijeron que había salido muy bien y que estaban muy orgullosos. Y finalmente, ¿cuánto tiempo duró todo el proceso de producción? Entre esos primeros domingos en la mañana sentados conversando hasta ya estrenar la película, ¿cuánto tiempo pasó? Pasamos 3 meses platicando desde mayo hasta agosto. ah, y de ahí continuaron un año más. Sin embargo, yo ya no pude ya formar parte de la película de ellos, ya que ya en agosto tuve que empezar así el college aquí. Y ellos, y durante esa estancia, ellos empezaron así a hacer las grabaciones en el pueblo y en la montaña. Afortunadamente, los personajes estaban muy dedicados a eso y pudimos continuar un poco aun cuando la pandemia llegó. Y eso así ah, causó que la grabación durara más, que tardó como casi 2 años. Oh, Sí, pero pues durante eso yo seguía contacto con el que estaba encargado de eso, el cual se llama Max. Y siempre platicábamos, él me preguntaba cuando estaban así filmando, él me preguntaba si estaba buena esta idea o en qué lugar podían así grabar para que fuese más real. Y les empecé así a dar direcciones, que este lugar quedaba bien, que ujú. este apartamento, las montañas. Fue así como creamos la historia. Encuentro muy bonita las locaciones que se escogieron, tanto como ese contraste del espacio de la casa de ustedes, muy íntima, ¿no? De los personajes, y luego las conversaciones íntimas que acontecen en este lugar de naturaleza y donde se apela también a esa conexión con la tierra, ¿no? El director Max Walker Silverman, ¿verdad? Estudió cine, ¿verdad? En New York University, si no me equivoco. Sí, Y, y tú, ahora que estás estudiando, ¿estás pensando incorporar cine dentro de tu plan de estudios? nunca lo he considerado, sí, pero sí he tenido curiosidad acerca de ello, formar parte o colaborar con alguien. Sí, ahorita estoy estudiando a Computer Science con un énfasis en Cybersecurity. Muy bien, felicidades. Ayelen, tomando el tema de cómo de alguna manera nos facilita y nos complica el desarrollar este tipo de proyecto en un contexto académico universitario, ¿no? Tienes que pensar en que tú trabajaste con un grupo de compañeros y presentar una historia que viene del mundo mapuche a una universidad chilena, ¿verdad? En algunos momentos me imagino que es buenísimo contar con los equipos y los compañeros, pero por otro lado, en el fondo hay un tremendo desconocimiento de parte de la sociedad chilena de lo que es la realidad y la cosmovisión y la lengua mapuche. Cuéntanos un poquito de cómo fuiste enfrentando tú ese tipo de educación que además tú tienes que ir haciendo solo para poder hacer el documental, la película. Bueno, lo que dices es muy cierto. Hay un desconocimiento muy grande de los chilenos hacia los mapuches. No al revés, pues los mapuches normalmente estamos conviviendo en ambos mundos. Y eso se sintió un poco durante este trabajo. Con la universidad también hubo ahí un poco de roce, pero siento que estos roces que se están dando, por suerte, no son desde una discriminación intencionada. Entonces creo que, no sé, esto quizás pasa en otros grupos indígenas donde se nos intenta incluir, pero como hay desconocimiento, pueden haber ciertos problemas de por medio y es como labor de ambas partes intentar entenderse. Mi caso es un poco complejo porque yo vengo del sur, yo
vengo del lugar de donde se hizo el cortometraje, por lo tanto, igual hay parte de mi historia ahí adentro. Entonces, entrar a explicar eso a la universidad, de decirle, miren, yo entiendo lo que estoy haciendo porque yo lo viví, no es un argumento válido para la academia. Yo creo que recién ahora que estaba circulando el cortometraje, ganamos premios dentro del Festival de Lebu, Red Festi, y allá hay mucho interés con respecto a lo que trata el corto. Recién el mundo académico está entendiendo lo que nosotros queríamos mostrar. Es muy difícil explicar esta diferencia de cosmovisión en espacios académicos. Ahora, por otro lado, el grupo con el que se hizo el cortometraje fue súper interesante porque fue la mayoría chilenos y la otra mitad mapuche, sobre todo los actores, los que son todos los personajes, a excepción de uno o dos, son todos mapuches, de la comunidad y familiares míos. Mientras que el guionista, por ejemplo, mi co-guionista es chileno y él no entendía tuvo que aprender de lo que estábamos hablando, pero fue muy interesante porque él se preocupaba mucho de la estructura de la historia y yo me preocupaba del contenido indígena de la historia, que son cosas que de repente pueden trabajar juntas, pero es un poco difícil. Pero trabajamos muy bien. Y asimismo el equipo, todo el equipo, nosotros éramos 4 que estábamos egresando, íbamos a titularnos con esta obra, pero el equipo es mucho más grande, somos como 20 personas en total. Tuvimos apoyo de otras universidades, de mucha gente, asesores indígenas que nos revisaron el guión, entonces fue un trabajo muy colaborativo, en donde la gente chilena tuvo que aprender a entender que esto era una realidad muy mágica y que era una realidad para los pueblos indígenas. Así que creo que fue, fue difícil y es difícil poder hacer este tipo de proyecto en espacios académicos, pero nosotros como indígenas yo creo que sabemos que eso va a ser así. Sabemos que en estos espacios artísticos y en la universidad, cuando tocamos los temas indígenas, va a haber cierta resistencia porque hay mucho desconocimiento. Entonces uno sabe más o menos a dónde está parado y es una forma de abrir nuevos espacios. Todos los indígenas que están en todos los territorios están abriendo espacios para su propia gente, o al menos así lo veo yo. Una pregunta, mientras tú estudiaste cine, ¿tú te mostraron o viste cine indígena como parte de tus estudios en cine? No, y es algo que estoy comenzando a ver si se puede resolver o se puede cambiar eso. De hecho, nos juntamos con otros indígenas dentro de la carrera, porque hicimos un llamado para ver cuántos éramos. Somos poquitos los que llegaron y nos preguntábamos eso mismo, porque dentro de la malla no existe nada que haga referencia a esto. Y es complejo porque dentro de mi carrera, todos los años como obra de egreso, hace 4 años ya está saliendo un corto indígena todos los años. Entonces, es un tema que sí hay interés, pero del cual no se habla. Y espero que, bueno, Chile está sufriendo hartos cambios después del estallido social, estamos redactando una nueva constitución, la bandera mapuche salió en todas las marchas, mucha gente que la llevaba era gente chilena que tenía interés o entendía que fuimos un pueblo muy violentado durante todo este tiempo y ahora nos creían, fuimos víctimas de montaje, entonces gracias quizás a ese interés se van a empezar a abrir nuevos espacios y esperemos que el cine indígena sea uno de esos dentro de las carreras universitarias. Bueno, y como dice la cineasta mapuche Janet Payán, hay que hacer obras para que exista el cine indígena. Hay que tener las producciones y hay que tenerlas también circulando, ¿verdad? En el caso del cortometraje Meli, cuéntanos un poco cómo fue retratar la vida en el campo, la comunidad, desde el punto de vista no solo de las imágenes, sino también del sonido. Bueno, para poder hacer este cortometraje, nosotros tomamos una decisión de ubicar geográficamente al personaje. No era una persona del sur cualquiera. Emily viene del territorio de donde yo vengo, que es Quechucahuín, que queda a 3 kilómetros de Puerto Domínguez, al lado del lago Budi.
que es un territorio un poco desconocido. Entonces, una vez ubicándonos geográficamente, todos los elementos que nosotros tomábamos, desde la ropa, el sonido, el idioma, porque el idioma cambia por territorio, y muchos otros aspectos eran pensados en ese lugar. Entonces, la persona de sonido, el director de sonido, fuimos varias veces al lugar. Fuimos como 3 veces con el equipo completo, al menos los directores, para que pudieran entender qué lugar estábamos retratando y hacerlo de la manera más fiel posible a la realidad. Entonces, por ejemplo, los pájaros que se escuchan dentro del cortometraje son los pájaros de esa zona, no de otras zonas. El primero que se escucha, que es un trailer, es un pájaro típico del lugar que siempre avisa cuando llega gente. Y me han dicho las personas mapuches que cuando ven el cortometraje escuchan esos pájaros y ya se sienten en casa, dicen, no, esa es mi casa, porque siempre son pájaros que avisan mucho. Y así en todo lo demás. O sea, fue ubicar geográficamente al personaje para poder retratarlo y hacer una representación de lo que sería ser un mapuche de ese territorio que migra a la ciudad. Buenísimo. Marco, hay muchas lenguas que se escuchan en el cortometraje Chuj Boys of Summer. ¿Cómo fue el trabajo de construir esta historia en que hay diálogos en la lengua Chuj, hay mucho diálogo en inglés, el contexto en general de la escuela es en inglés, y hay un momento también en que no nos queda muy claro cuánto español habla el personaje, ¿verdad? ¿Cómo manejaron trabajar en estos 3 idiomas para hacer la producción? Ah, nuestro meta era hacerlo en español y tener un subtítulo en inglés, pero después decidimos cambiarlo y hacerlo así en el idioma Chuj para que se sintiera esa conmoción de la comunidad indígena aquí en Colorado. Sin embargo, como la mayoría que vienen ahí de mi comunidad, tendemos así a no hablar así fluidamente el español. So, lo que hicimos fue así hacerlo así en Chuj para que nuestro mensaje fuese más claro hacia las otras personas, las cuales entendieran nuestro idioma, y de ahí hacerlo en inglés también, porque ya que el personaje iba a la escuela, decidimos ponerle así inglés también, porque la meta de él era así aprender inglés aquí para así poder prosperarse más fácilmente. Sí, y como nosotros así el español no se habla mucho, así que decidimos sí, combinarlas, ¿no? Así como con inglés y el idioma Chuj, para que fuese más así fluido. A mí me pareció un elemento tan importante en la película porque eso creo que irrumpe y rompe esa idea de que aquí hay una comunidad latina que está unida por el español, ¿verdad? Como que la gente piensa que toda la gente que emigra desde Latinoamérica habla español y que eso es lo que unifica, y la verdad es que aquí hemos trabajado para que se entienda que hay una gran diversidad de culturas en América Latina, y que cuando la gente emigra no necesariamente está representando a ese país, sino que también existen las naciones indígenas y que tienen sus realidades y sus culturas que empiezan a interactuar y ser parte del paisaje cultural aquí en este país, ¿no? Entonces me parece que el incorporar el Chuj fue muy importante para realmente darnos esa idea de la riqueza que hay allá en Guatemala, ¿no? Que no solamente es un lugar, como dice la banda chilena Los Prisioneros, ¿no? Que Latinoamérica es un país al sur de los Estados Unidos, como si fuera todo una cosa, sino que también cada pueblo tiene su propia
realidad, su propia cultura y su propia historia. Tengo entendido que también por otras películas que han salido de justamente comunidades chuj, hubo mucha violencia en este sector y que quizás eso incide también en las posibilidades que tiene la gente para desarrollarse allá y migran, pues, ¿no? Pero que hay muchas razones para migrar y que mucha gente también, de hecho, regresa, ¿verdad? Eh, ¿Cómo crees tú que esta película la van a recibir allá en tu pueblo? A reescribirla. A recibirla. Sí, creo que sí, creo que, bueno, yo en parte envié ese cortometraje a mi mamá y a mis hermanos Ajá. y a ellos les gustó mucho porque yo les había contado que había formado parte de ello y que yo había escrito la historia y ellos les gustó la historia porque así promueve así un sueño que sí se puede alcanzar, que no está así, que no es imposible, que todos que todos lo pueden alcanzar cuando uno así se lo propone. Y al tenerlo así en el idioma chuj, a muchos les gustó porque nadie había visto así, experienciado así un cortometraje así que estuviese en chuj aquí en los Estados Unidos. Y a mi comunidad les encantó mucho ese video. Qué bueno, me da gusto que lo hayan visto. Esperamos que pueda también circular más por diferentes instancias, festivales y muestras por todo el territorio que se conoce como América Latina, ¿verdad? Nos queda poco tiempo. Si nos pueden contar solo un poquito de cuáles serían algunos proyectos en que están trabajando, ya sea en cine o en algún otro ámbito personal. ¿Ayelen? Bueno, Meli le fue muy bien, así que tenemos la idea de poder hacerlo largometraje. Aunque aquí en Chile conseguir fondos para hacer cine es muy difícil, y con otros cortometrajes también trabajando. Mi idea siempre ha sido hacer cine indígena o historias que indígenas sean protagonistas, no necesariamente tratando temas indígenas. Si finalmente nuestra historia, nosotros ya estamos dentro de la ciudad, entonces mientras el personaje sea indígena, yo creo que siempre va a ser una película indígena. Así que con hartos proyectos, hartas ideas, poco dinero, pero eso se puede resolver con postulación, entonces estamos en ese proceso. Y Muchísima suerte en ese esperamos proceso. poder sacar algo nuevo pronto. Lo estaremos esperando. Eh, Marcos, cuéntanos en qué estás tú, si tienes algún otro proyecto, alguna otra historia que quieres contar. Yo con el director Max estamos sí, planeando en continuar una segunda parte del cortometraje aquí en un año. Sí, ya que durante ese tiempo no tenemos mucho tiempo así en comunicarlos con él, ya que estoy así más dedicado en mi estudio, en el cual no tengo mucho tiempo. Sí. Tenemos planeado hacer una segunda parte en un año, y, cuando yo termine aquí mi carrera de ingeniería. ¿Estás en tu tercer año? Sí, estoy en el tercer año y Qué bien. tengo planeado así continuar un master degree en Europa, ya que aquí el estudio no es barato. Sí, De acuerdo. Así que ya no estás en Colorado. sí estoy en Colorado. Ay, sí, Ah, estás todavía. sí, sin embargo, estoy así ubicado en otro lugar, así como 6 horas donde en el lugar resido. Muy bien. Bueno, espero que puedan sacar esa segunda, ¿cómo se dice? Una, ¿cuál es la palabra? Un seguimiento, ¿verdad? Porque uno se queda con ganas de saber qué pasó
con estos personajes que vemos en la película. Bueno, aprovecho entonces de dejarlos a todos y todas y todos invitados a que sigan viendo las películas del festival que tenemos que se llama Native Cinema Showcase como parte del Museo del Indígena Americano de la institución Smithsonian, que como les contaba ya lleva 20 años presentando esta muestra. Esperamos que podamos seguir viendo las producciones de Ayelén y ojalá de Marco. Y quedamos en comunicación. No sé si se quieren despedir cada quien. Muchas gracias por la invitación. De verdad es un agrado poder compartir este trabajo con todos ustedes. Nos pueden seguir en redes sociales. Si tienen preguntas, nos pueden escribir. Así que esperemos que les haya gustado. Nos costó mucho, así que muchas gracias por la oportunidad y por poder compartir aquí con ustedes. Marco. Muchas gracias, me encantó mucho formar parte de esta presentación con ustedes. Tenía ganas de así platicar un poquito más sobre lo que habíamos hecho con el director Max. Sí, espero que espero que haya más así cortometrajes que se traten de indígenas y que promueven como una comunidad así estable y sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos seguimos viendo. Ok, ya. Gracias. Gracias.